aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Bueno, sean todos y todas muy bienvenidos, muy bienvenidas a este primer episodio de la nueva temporada, de la tercera temporada del podcast que compartimos con Ale, que se llama Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo. Siempre lo repito, pero creemos que vale la pena repetirlo por si hay nuevas personas también que nos oyen. La intención de este podcast es poder compartir con ustedes diferentes voces, experiencias, miradas, conocimientos, etcétera, etcétera, en el marco del bienestar integrativo, que es súper, súper amplio, por eso nos gusta tanto. Este episodio es el episodio 28 y lo hemos titulado ¿Por qué estamos tan desconectados del cuerpo? El camino de reconexión. Estamos tocando una temática que con Ale hemos ido tocando de una u otra manera en los últimos quizá 10 capítulos, porque realmente ha empezado a resonar mucho más con nosotras y van a haber algunas novedades más adelante que vamos a ir compartiendo con ustedes vinculados a esta temática precisamente. Bueno, para este episodio, ¿no?, tenemos una maravillosa invitada desde México. Ella es Erika Bertis. Voy a leer un poquito sobre la historia de Erika para que la conozcan. Erika es psicóloga por la Universidad Iberoamericana con especialidad en desarrollo humano y maestría en Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Siempre el Gestalt. Quiero decirle Gestalt. Se entrenó en el modelo Mindful Eating, Conscious Living. Está certificada como educadora en movimiento somático, en Body Mind Movement, y como psicoterapeuta en desarrollo somático por el Center of Somatic Studies de Nueva York. Actualmente se está preparando como practicante de experiencia somática bajo el modelo de Peter Levine. En su práctica, ayuda a las personas a través de la conciencia a reencontrarse en su corporalidad con la certeza de que una vez que abrazamos nuestro ser somático, no solo encontramos la reconciliación con nuestra naturaleza, la recuperación y la sanación, sino que abre un universo de posibilidades. Erika, querida, muy, muy bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, pues al contrario, yo me siento muy honrada de estar aquí con ustedes y de que me hayan buscado. Me encanta conocerlas y ver toda la labor que están haciendo y ver los interesantísimos temas que han estado abordando en su podcast. Entonces me siento muy honrada y muy agradecida de que me hayan invitado y yo poderles compartir un poquito de mi vida y de mi práctica. Súper. Súper, sí, como decía Rosy hace un ratito, realmente ha sido un tema recurrente en los episodios anteriores, esta necesidad y esta maravilla de reconectar con el cuerpo, ¿no? Y creo que especialmente en el último episodio, en el pasado, las dos hemos coincidido en que parte fundamental de nuestros caminos de sanación ha sido cultivar el bienestar desde este lugar más intuitivo, ¿no? Desde el cuerpo, intentar conectar con las sensaciones corporales, dar espacio a las emociones que se manifiestan en el cuerpo y no experimentar la vida solamente desde lo mental, ¿no? O lo racional. Y nunca habíamos hecho un episodio específicamente de lo que significa conectar con el cuerpo. Creo que en un mundo que está tan centrado en el cerebro o cerebrocentrista, como dice Nazaret Castellanos, en el que se ha desterrado al cuerpo a un segundo plano, la desconexión corporal es casi la norma, ¿no? Y queremos un poco entender por qué estamos tan desconectadas. Claro. Y ojalá poder también dar algunas pautas o algunos recursos que nos guíen
en el camino de vuelta a casa, ¿no? De vuelta al cuerpo. Lo que sí queríamos nombrar es que si bien hablamos del cuerpo y la mente como si estuvieran fragmentados, que es un poco el camino que toma la ciencia, ¿no? Para estudiar algo que es tan complejo como el ser humano, cuerpo, mente y emociones no son separables, ¿no? Se pueden diferenciar para intentar comprender los procesos, pero no se pueden separar, están interrelacionados. O sea, los procesos psicológicos afectan al cuerpo y el cuerpo afecta también a nuestra salud mental y emocional. Así que, Eri, mil gracias por aceptar la invitación. Y si te parece, ¿qué tal si para empezar nos cuentas un poco la historia de cómo llegas tú a interesarte en estos temas de conexión y desconexión corporal? Ok, pues bueno, esto obviamente tiene que ver con mi historia. Poco yo sufrí como de la desconexión corporal, yo creo que cuando empezó mi adolescencia, porque toda mi niñez estuve, siento como muy conectada con mi movimiento, con mi cuerpo, con la naturaleza. Yo le agradezco mucho a mis padres que desde chica como me dieron como este amor al movimiento, al deporte. Y entonces si no practicaba natación, a lo mejor era tenis o a lo mejor era gimnasia. Y yo recuerdo como hacerlo desde un lugar de mucho gozo y de mucha sensación como de logro y de trepar árboles y correr en el recreo y jugar voleibol y todo este tipo de cosas, aunque no había esta exigencia de ser la mejor o de competitivo, pero de sentir mi cuerpo como un instrumento de gozo y de movimiento y de expresión. Ahora, creo que en el momento en que empezó la adolescencia, empecé a recibir otros mensajes, ¿no? Otros mensajes que tenían que ver con cómo tenía yo que presentarme ante el mundo para ser querida, aceptada, reconocida. Y yo creo que ahí fue donde empecé yo a saber que no solo había la posibilidad de modificar mi cuerpo, sino que tenía que hacerlo, era casi como mandatorio hacerlo para ser aceptada, querida, etcétera, ¿no? Entonces empecé yo a saber, ya me lo habían hecho saber de alguna manera entrenadores de gimnasia o ciertas familiares, que estaba yo, me decían, qué bonita cara, lástima que estés tan gordita, o te vas a tener que poner a dieta, o que te vas a tener que empezar a cuidar. Y a lo mejor un poco de niña como que veía esto como, ¿qué me importa, no? Pero ya a lo mejor con el despertar pues de que me gustaran los chavos, a lo mejor el empezar a ir a fiestas, el empezar a arreglarme, todo esto, pues para mí sí se hizo como esto es lo que toca hacer, ¿no? Esto es como lo que toca hacer y esto, hasta lo dice una autora que se llama Kim Chernin, habla de cómo cómo empezar a modificar el cuerpo y cómo empezar a controlar y restringirte, casi es como el ritual de paso para y creo que para mí sí fue un ritual de paso como empezar a hacer dietas, empezar a controlar lo que comía, empezar a pesarme y a empezar a querer controlar ese número en la báscula. El problema es que, pues sí, como sucede con la mayoría de las dietas, despertó un monstruo que tenía ahí, ¿no? Esta sensación de no poder controlar mi cuerpo, porque si el cuerpo como no sé, probablemente ya lo han visto y he visto otras invitadas suyas que han hablado de esto, el cuerpo no sabe que quieres ponerte el traje de baño y recibir muchos cumplidos. El cuerpo lo que siente es que tiene que sobrevivir. Entonces, pues inicié este ciclo restricción, exceso, restricción, exceso, restricción, exceso, sin saber que mi cuerpo lo que quería era sobrevivir. Y yo con mucha culpa y con mucha sensación de fracaso, de
¿cómo es posible que no logre modificar mi cuerpo? ¿Cómo es posible que no logre mantener este peso? ¿Cómo es posible que no logre dejar de comer dulces o carbohidratos o lo que sea que estuviera prohibido en la dieta? El Entonces, villano de moda. ¿perdón? El villano Sí, el de villano moda. de moda, claro. Pero, Sí, que en esa época era el azúcar y creo que los carbohidratos y luego las proteínas, bueno. Empecé con mi primera dieta a los 13 años y de ahí pues ya entré en este ciclo de restricción exceso. Para los 15 años, como vi que ya no podía hacer esto, empecé a usar conductas compensatorias como ejercicio y laxantes. Y es otra vez, o sea, esto se va ahondando, más que resolverse, se va ahondando, se va ahondando. Ya para los 19 años yo ya tenía un trastorno de alimentación establecido. Ya había empezado yo a purgarme de muchas maneras, a lo mejor volviendo al estómago o laxándome o haciendo ejercicio. Y yo solo sabía dos maneras de comer y era o atracón o restricción. Y era lo único que sabía de la comida y obvio con esto un gran sufrimiento, una gran desconexión. Sentía que mis deseos eran malos, que mi hambre era mala, mi hambre era monstruosa y que nunca iba a ser saciada. Y finalmente pasé por muchos procesos como para querer sanarme y creo que el momento de mi sanación llegó cuando por fin llegué con una terapeuta especializada en trastornos de alimentación y me hizo la pregunta de ¿a ti cuándo te da hambre? Y es como, ¿y eso qué importa, no? O sea, sé que me da hambre y lo que quiero es que no me dé hambre. Lo que quiero es que no me dé hambre y que no querer comer. O sea, porque, ¿qué tiene de importante mi hambre? Y al empezar a ver esta hambre que yo consideraba dañina, monstruosa, que me iba a destruir, al empezar a verla de manera amorosa, empecé a reconectar no solo con el hambre, sino con todas estas otras necesidades que había en mi cuerpo, ¿no? O sea, estaba yo muy conectada con lo que debía hacer, lo que se esperaba de mí, lo que me dijeron que tenía que hacer para ser querida, aceptada, reconocida y pertenecer a un grupo o a una sociedad. Y finalmente no sabía que yo podía voltearme a ver y poder honrar mis necesidades, poder honrar mis señales de hambre y de saciedad y de lo que sea, ¿no? De descanso, de sed, de tantas cosas que ni siquiera veía y que trataba de ignorar completamente para adaptarme a un modelo que me habían dicho que era lo mejor a seguir. Entonces, a mí el camino de salida del trastorno de alimentación para mí fue un camino de regreso a la reconexión corporal. Y a partir de ahí empecé un camino primero personal y después como queriendo compartir estas herramientas con otras personas. Y a raíz de eso he estado, o sea, todos mis procesos de formación y todos mis procesos de estudio han sido como regresar a encontrar todo este universo inexplorado que es mi propio soma, mi propio cuerpo vivo, mis propias emociones, y cómo residen estas en mi cuerpo, mis propios movimientos, mi ser en el mundo, ¿no? El tejido que hace que me conecte el mundo, que es mi cuerpo. Mi cuerpo es lo que nos conecta al mundo y lo que nos conecta con los demás. Gracias al cuerpo tenemos o a nuestra corporalidad, porque sí es cierto, no es que esté separado un cuerpo y hay una mente, pero es nuestra corporalidad y nuestro ser somático lo que nos permite conectarnos con el mundo y con los demás. Y es esta antena increíblemente sensible que nos dice el estado del mundo y el estado de nosotros mismos y nuestra respuesta ante el mundo. Y entonces no podemos separar, creo que para mí primero fue como saber que había algo allá adentro,
al que le podía hacer caso y que era infinitamente sabio, y después darme cuenta que no nada más era el que me avisara de mi estado, sino que también me avisaba del estado del mundo. Y que a partir de esto podía yo conectarme con el mundo y saber que no solo no hay separación mente-cuerpo, sino tampoco hay separación entre una persona y otra. Estamos infinitamente conectados a través de estos tejidos y a través de nuestro movimiento y nuestra corporalidad. Bueno, esa sería mi respuesta. Qué hermoso. Ya está. Eso es todo. Sí, gracias. Sí. Sí, en realidad gracias, Erika. O sea, he resonado absolutamente con todo lo, o sea, esta búsqueda, ¿no? Que decías, esta búsqueda personal, porque usualmente sucede así, ¿no? Es una búsqueda personal, una búsqueda. Entonces, este proceso de autoconocimiento, que luego también en mi caso, y también sé que en el caso de Alale, se ha convertido en eso, en esta también necesidad y deseo de compartirlo con el resto, digamos, ¿no? Que me parece súper, súper lindo y súper poderoso, digamos, ¿no? O sea, cuando nace algo a partir de la propia experiencia y del todo el aporte que se ha generado en nuestras propias vidas, es obviamente esta necesidad así tan fuerte, digamos, de querer también compartirlo de alguna manera, ¿no? Erika, querida, ahora igual hablamos un poco de nuestra última charla y lo queremos traer con Ale como una pregunta porque es como importante empezar a hablar de eso también, ¿no? ¿Nacemos desconectados o nos desconectamos en el camino? Nos hablamos con Ale así de esas cosas que se hablan, ¿no? ¿Nacemos o nos hacemos? Esos binomios chistosos que a veces hay, pero bueno, ahí va la pregunta. No sé qué nos comentas al respecto. Y fíjate que esto tiene como sentido checarlo desde cómo es los últimos descubrimientos de la neurofisiología y de cómo estamos, esto último que acaba de decir, ¿no? Venimos infinitamente, somos seres gregarios y venimos a conectar con el mundo. Y a conectar con el mundo, y las personas que nos introducen al mundo y nos introduce a nuestros cuerpos son nuestros cuidadores primarios. El bebé cuando nace, imaginemos lo que como, un poco como lo pongo yo, es como miles de como impulsos, imagínate que es como impulsos eléctricos que están completamente hacia afuera. De hecho, el sistema nervioso que domina a los recién nacidos es el sistema nervioso simpático, que tiene más que ver con la conexión hacia afuera. Pero está desorganizado todo eso. Y es a través de la relación o de la resonancia con los otros y de cómo son vistas sus necesidades que va configurando esos cables. Es como si tuviera como varias corrientes eléctricas, pero que son un poco caóticas y desorganizadas y que ni siquiera saben muy bien si tienen algún tipo de dirección o de reconfiguración. De hecho, Daniel Stern, que es un teórico, un psicólogo del desarrollo y que ha hecho muchas investigaciones al respecto, habla que por ejemplo, este sentimiento como primordial que es el hambre, o esta sensación, porque ni siquiera podremos hablar de un sentimiento, esta sensación primordial que es el hambre, el bebé la vive como si fueran tormentas, ¿no? Con esta desorganización de tormenta, en donde de repente siente como, ¿no? Pues como se puede sentir una tormenta, ¿no? Y que es a través de este llamado en donde empieza como a expresarlo, en el momento en que el bebé empieza a llorar, empieza a sentir como cierta organización cada vez que emite un alarido, ¿no? Y emite un alarido y siente como que algo está haciendo con esa energía, ¿no? Y entonces, digo, sé que esto no para muchas personas no me van a estar viendo,
pero estoy haciendo unos movimientos así como de pulsación, ¿no? De cada vez que, porque está echando, así como, a ver, por favor, alguien véngame a satisfacer esto que ni sé qué me pasa, porque para empezar el bebé ni siquiera sabe que él existe y que hay un mundo aparte, solo puede sentir esto que se siente como una tormenta desorganizada. En la medida en que llega los cuidadores primarios o los cuidadores primarios a satisfacer eso, empieza a organizar esos impulsos, ¿no? Entonces, el bebé lo que puede empezar a percibir son las cualidades o los contornos de activación de diferentes personas al percibir esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un bebé con esta tormenta de hambre y llega la madre en este caso y a lo mejor empieza a hablarle, empieza con ciertos estímulos a hablarle, a decirle, ya te oí, bebé, tienes hambre, y a lo mejor abre la puerta suavemente, se empieza a desabotonar la blusa o empieza a preparar el biberón y lo toma suavemente y le habla con cierta prosodia y cierto timbre de voz. Sí, bebé, ahorita ya te voy a dar de comer, tienes hambre, mi amor. Y se lo pone suavemente en el pecho. Todo esto va creando asociaciones entre esta tormenta, el llanto y la respuesta de la madre en ese momento. Entonces, empieza a crear estas como modelos mentales y va diciendo, cada vez que yo tengo esta tormenta, llega a esta persona suave, caliente, con esta voz melodiosa, a darme este líquido que se siente tan bien en mi estómago, y esta tormenta se empieza como a crear cablecitos, ¿no? Y literalmente se crean configuraciones sinápticas de lo que es, y se va acomodando, y va viendo que cada vez... Y ya cada vez es menos violenta esta tormenta, ¿no? Es como si toda esta electricidad tuviera un cable y un cauce. Y esto sucede también en cómo se acomoda esta sensación de hambre, ¿no? Entonces, para el bebé es, cada vez que tengo hambre, viene esta persona y me hace sentir confortable, y me dice y satisface mi hambre y me hace sentir bien. Entonces, esta hambre se queda como clasificada así. Ahora, veamos un caso distinto en donde venga esta tormenta de hambre y el bebé así sacando esta expresión y activado todo para buscar. Y aquí cabe mencionar que probablemente del otro lado, o sea, cuando hablamos de que una conducta hace sintonía con la otra, qué maravilloso es el mundo que, por ejemplo, el bebé tiene hambre, pero la madre tiene un pecho que necesita ser drenado. Entonces, muchas veces no es que nada más sea la necesidad del bebé, sino también está la necesidad de los cuidadores primarios, ¿no? Para abrazar, para desarrollar. Hay un vínculo que se da instintivamente desde los primeros, no nada más el bebé está configurado para conectar. La madre también está configurada para responder a eso, porque también tiene un pecho a ser drenado, también tiene la generación de oxitocina, hace que también necesite, también cuando abraza al bebé, lo carga, lo huele, algo también se regula en ella. Entonces, no podemos hablar de solo la regulación de una parte, hay una corregulación en la diada madre e hijo. Entonces, no solo el sistema nervioso del bebé está cambiando, el sistema nervioso de la madre y el cuerpo y la experiencia de la maternidad cambia. Ahora, ese es el mejor escenario, el escenario en donde el bebé tiene una necesidad y los cuidadores primarios pueden satisfacer esas necesidades
sintonizadamente, de una manera predecible, constante y confiable. Eso dice Winnicott, que cuando habla de la madre la suficientemente buena, o sea, y no sé dónde sacaron este dato, pero dice que por lo menos si ya tenemos un 30% de encuentros en donde sí le atinamos y sintonizamos, o por lo menos las ganas de, si no le atiné y no pude sintonizar, resintonizar, eso da lo que para muchos hablan de un apego seguro o un apego sano. Pero no siempre las cosas van así. Esto sería como en un mundo ideal en donde todos estemos conectados con nuestras necesidades, con nuestras necesidades y podamos realmente darle, pues, hacerle caso a lo que está sucediendo y a las necesidades del bebé y poder encontrar, hacer este encuentro en la diada materno, madre-hijo o hija. Muchas veces por cuestiones culturales o por cuestiones en donde el padre o la madre no fueron, no tuvieron este cuidado o esta corregulación, porque su entorno fue traumático, su entorno fue negligente, o tuvieron padres que no sabían cómo darle las necesidades, al percibir el hambre o la necesidad, el hambre o el llanto o lo que sea del bebé, tocan con sus propias heridas. Entonces, no saben cómo encontrar esta suavidad o este encuentro, esta sintonía, porque ellos mismos no la recibieron. O porque hay una cultura muy, muy fuerte que le dice, lo vas a embarazar, bueno, así dicen en México, no sé si también en Bolivia digan esa. Claro, lo vas a malcriar. Si lo vas a consentir de más, déjalo llorar, etcétera. Y entonces deciden no sintonizar con las necesidades del bebé y siguen un patrón en donde esta hambre, en vez de ser vista y encontrada por esto que necesita, por esta satisfacción o este otro lado en donde hay esta interacción y este rizo que va viendo y va fluyendo y va adaptándose a las necesidades nuevas del desarrollo del bebé, encuentra o una dos o un vacío o unas cualidades distintas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que el bebé llore y llore por hambre, llore y llore por hambre. ¿Qué pasa cuando no hay nadie allá afuera? Él se tiene que hacer cargo de esa tormenta. Entonces es como, ¿cómo desensibilizo partes? Porque no va a haber nadie acá afuera, ya me cansé de llorar, ya la energía que tenía para llorar ya no la tengo. Entonces tiene que hacer ajustes de supervivencia. Entonces tiene que empezar a lo mejor a restringir la sensación o a restringir la respiración o a congelarse o a lo que sea para no seguir, porque es por supervivencia que no siga llorando y gastando energía por hambre cuando no llega la comida. O bien, llega alguien con, ¡ay! ¿Otra vez tienes hambre? ¡Ay, qué bárbaro! Para tú no tienes llenadero. ¡Ay, a ver, ya, come! ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo comes? ¿No? Y ahorita que yo digo estas palabras, probablemente hasta sintieron algo en su cuerpo distinto. A los movimientos que hice en el ejemplo anterior, en donde la madre llega suavemente con una cierta prosodia. Entonces, esta tormenta de hambre, al ser encontrada con otra vez, y con esta abruptez y con esta alta intensidad y con... Puede ser que también el bebé pueda reconfigurar entonces su hambre como, prefiero no tener hambre, porque esto no se siente bien, esto se siente como muy abrupto, se siente como alta intensidad, y entonces
empieza a generar ya en su cuerpo respuestas a lo que sabe o a lo que puede anticipar que va a pasar cada vez que tiene hambre. Nosotros como el bebé y también los seres humanos y todos los seres vivos somos morfológicamente resonantes al entorno. Esto lo dice Maxine Sheets Johnston, que es una filósofa de movimiento. Y lo dice basado también en las investigaciones de Darwin de hace muchos años. Pero sí, claro, o sea, nosotros vamos a adaptar nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra manera de movernos en el mundo de acuerdo a las necesidades de supervivencia que se dan en ese momento en el entorno. Entonces, si para mí sobrevivir o para mí no ser violentado, se necesita que yo, mi hambre, mi llanto y mi expresión de necesidad la constriña y la ahogue, eso es lo que voy a hacer, porque esto me da mayores posibilidades de supervivencia. Entonces, todo mi cuerpo va a hacer todo lo posible para restringir esta respiración, para restringir estas necesidades, para que me dé mayores posibilidades de supervivencia. Entonces, voy a buscar en el otro qué es lo que me da mayores posibilidades de que me den alimento, cuidado, cobijo, y eso es lo que voy a hacer. O sea, todo mi sistema va a estar en, ok, el hambre les cae muy mal a ellos, no les gusta satisfacer mi hambre. ¿Dónde sí hay? Y entonces empezamos a buscar aquellas partes o aquellos sentimientos o aquellas cosas que nos van a hacer que tengamos una mayor posibilidad de ser cuidados. Porque para los bebés pertenencia es supervivencia. Y para seres humanos también, o sea, nosotros también como adultos, o sea, cuando éramos cazadores recolectores, que básicamente seguimos teniendo un cuerpo de cazador recolector, aunque ya hayamos evolucionado en otro tipo de entornos, el que te echen del clan estaba bien difícil. Entonces, vamos, o sea, para adultos, pero sobre todo para niños, la pertenencia es supervivencia. Entonces, los niños van a hacer todo lo posible para sobrevivir y para que no lo dejen solo. Si eso implica callar mi llanto, lo voy a hacer. Si eso implica no sentir mi hambre y adecuarme a cuando sí hay, eso lo voy a hacer. Si eso indica cuidar de mi cuidador o presentar esta sonrisa o presentar esta personalidad que Winnicott también le llamó a esto el falso self, eso es lo que voy a hacer, solo para que me cuides y solo para asegurar mis posibilidades de supervivencia. Y de adultos también muchas veces lo seguimos haciendo, como, sí, a ver, si me echas de aquí, ¿quién se va a hacer cargo de mí? ¿Quién va a ser mi red de apoyo? Y entonces muchas veces seguimos súper conectados hacia lo que se necesita de nosotros más que a nuestras propias necesidades, porque esas necesidades nos dijeron, eso no puedes verlo, ¿no? O nos hicieron saber que eso no podíamos ver. Entonces, claro que esto se queda no solo en nuestro sistema nervioso, sino se queda en nuestra musculatura, se queda en nuestros órganos, se queda en nuestra pulsación, en nuestra respiración, en todo nuestro cuerpo. No sé si me extendí demasiado y si les queda claro cómo, o si, bueno, pude explicar un poquito de lo que ha sido estudiado, de cómo estamos conectados, ¿no? Y de cómo se da esta conexión o desconexión con nuestras necesidades y nuestro cuerpo. No, está perfecto, creo yo, ha sido súper claro un poco lo que decías, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta de todas estas desconexiones que hemos ido teniendo en algún momento, ¿no? Entonces, a ver, para sintetizar y más o menos lo que he entendido, a ver si va, no es que nacemos conectados tampoco, es que nacemos con la capacidad de conectar, pero sí tenemos esta conexión con estas sensaciones internas que técnicamente no sabemos qué son, pero están ahí
listas para conectar y ayudarnos o más bien, que el otro nos ayude a regular estas sensaciones, ¿no? A corregular estas sensaciones. Y, por supuesto, entonces, en ese sentido, es un poco el entorno el que va favoreciendo esta conexión o desconexión en función de qué tengo que hacer yo para pertenecer a este entorno, ¿no? O sea, qué tengo yo que dejar o qué tengo yo que florecer para pertenecer a este entorno. ¿Algo así? Sí, Sí. sí, 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 gracias por el resumen. Sí, 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 y es esta parte en donde sí, realmente todo esto, o sea, es como todo se va formando, o sea, a través del proceso relacional se van formando nuevas configuraciones y nuevas posibilidades. Ujú. Entonces, también lo que va sucediendo cuando otra vez reconectamos, cuando nos damos chance o cuando a través de una relación terapéutica, que puede ser terapeuta, pero también puede ser a lo mejor una relación en donde en un grupo con una red de apoyo, o puede ser a lo mejor en donde en una clase de yoga o en meditación, cuando podemos conectar, reconectar con esto de manera amorosa y que tener el espacio suficiente para sentirlo y saber que tenemos la oportunidad de sentirlo, es como si de repente estas como antenas o estos como cables que estaban como sin conectarse a nada, pudieran de repente formar una conexión. Y es chistoso porque no es nada más que empecemos a sentir, es que empezamos a ver partes del entorno que no veíamos. Empezamos a conectar con otras cosas en donde el cable, o sea, podemos a lo mejor saber que allá había árboles, pero algo sucede cuando empezamos a ver estas mismas conexiones de otra manera, cuando empezamos a reconectar con nuestro cuerpo y nuestras necesidades, que de repente ese árbol que siempre había visto tiene matices diferentes y mi percepción del mundo me hace completamente, es completamente distinta. Y entonces, cada vez que conectamos con nosotros, conectamos con el mundo y con el universo. Esto es lo que llaman los budistas, que cuando realmente nos damos cuenta, que la iluminación tiene que ver con saber que todos estamos conectados, pero no desde este lugar indiferenciado y en donde nos hemos puesto, sino al reconocer mi unicidad y al reconocer mi propia configuración, puedo reconocer también eso afuera en el mundo. Y entonces es cuando podemos estar conectados con la naturaleza, con otros seres vivos, el poder ser empáticos y compasivos con otras personas, porque nos damos cuenta que finalmente todos somos uno y todos estamos conectados. Hay solo una cosita que quizá en relación a lo que decía Lale, no sé si he percibido un poco diferente, solo lo quiero comentar. Lo que he entendido en relación es que más bien el bebé nace hiperconectado con sus necesidades. Por eso siente hambre y ¡pah! Digamos, ¿verdad? O sea, inmediatamente percibe, nace hiperconectado. Lo que va modificando, y es lo que decía Lale, digamos, ¿no? Esta hiperconectividad intuitiva, natural del bebé, puede modificarse a partir justamente de las relaciones, ¿no? Como decía la Erika, de estas relaciones y la respuesta del entorno. Entonces, eso puede hacer que mi conexión, mi enorme conexión con mi cuerpo, se vaya desapareciendo porque tengo que conectarme, como decía Erika, ¿no? Con otras cosas, o tengo que darle énfasis a otras cosas porque eso significa supervivencia, eso significa pertenencia, eso. Pero nacemos hiperconectados con nosotros, lo que todavía no está definido es cómo se va a conectar con el entorno y cómo ese entorno va a afectar a esta conexión con mi cuerpo y mis necesidades. Eso es como más bien un poco lo que es, o sea, esta parte inicial de que sí estamos hiperconectados más bien con nuestras necesidades al nacer y que luego obviamente, dependiendo del entorno, eso puede, bueno, va a modificar, digamos, ¿no? Yo creo que Con mi cuerpo. Ajá. es
previo a la conexión. Llegamos, estamos, ni siquiera es que podemos hablar de conexión porque ni siquiera sabemos que somos un yo y hay un otro. Ajá. Hay como esta desorganización de cables que solo se van a través de la conexión con el ambiente, se van configurando. Entonces, sí, estamos hipersensibles hacia el entorno, como con toda la materia prima para Como conectar, cableados con el para cableado conectar. pero desorganizado, ¿no? Ya, Como una bola de cables pelones, pero ni siquiera podemos hablar de que hay una conexión. con nosotros, Hay ni con nosotros la mismos. posibilidad de, a través de mis instintos, ¿no? Que van hacia afuera y que buscan y que tiran estos cables y estos estímulos a los otros para que lleguen, sea y haya en este encuentro es cuando se empieza a hacer los cables, cuando se empiezan a conectar. A través de la conexión de la diada, empiezan como ya a organizarse y entonces ya podemos hablar de la conexión. Perfecto. Ahora sí ya me queda claro, súper, Erika, gracias. Y, a ver, Eri, tú comentabas un poco esto de, más o menos hemos ido respondiendo el por qué nos desconectamos, pero ¿cómo es después de la niñez? O sea, después de ese primer periodo en que empezamos a cablearnos, digamos, de alguna manera para reconectar con nosotros y con el otro y que se configuren estas conexiones en lo relacional. Pero ¿cómo es después? Porque nos comentabas que de adultos también tenemos esta necesidad. ¿Cómo es que nos desconectamos de adultos? ¿Cómo es que dejamos de ver nuestras propias necesidades o de entenderlas? Sí, un poco como diría mi maestra Ruela Frank, es que ya hacemos las anticipaciones del entorno. O sea, ya tenemos estos modelos mentales de así va a ser. Entonces vivimos como si así fuera siempre, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una persona que todo el tiempo le han dicho que ocupa demasiado espacio, que sus necesidades no deben de ser habladas ni dichas, probablemente adquiere una forma corporal, no tanto de tamaño, sino una configuración, ¿no? Claro. Porque aquí quiero aclarar, no, nada tiene que ver con el tamaño corporal y la grasa, no. Tiene que ver con la postura y probablemente es una postura en donde ciertos músculos los restringe, entonces, Más cerrado, y claro. entonces su anticipación siempre va a ser, no va a haber para mí, no va a haber para mí, y entonces sigue replicando eso y sigue como generando, como si repitiera las mismas pautas una y otra vez esperando encontrar lo mismo. Entonces, esto no quiere decir que siempre va a pasar lo mismo. Creo que parte de la terapia o de entornos nuevos es que la persona se pueda como dar cuenta de, yo esperaba esto, pero pasó esto. Entonces ya cuando sale una conducta que no esperaban, porque yo esperaba que me regañaras o que me reprendieras, o que me dijeras que me callara y me estás escuchando, eso ya hace una conexión diferente. Entonces, así como cuando mi terapeuta muy amorosamente me preguntó, ¿a ti cuándo te da hambre? Eso, ¡fum! Hace cuenta que abrió un camino ahí en donde puedo sentir mi hambre. Está bien que sienta mi hambre. Wow. Y entonces ya tuve como este permiso de conectar con mi hambre. Y puede ser el permiso de ocupar espacio, puede ser el permiso de sentir mi saciedad, o puede ser el permiso de estar más relajada o de conectar con lo que yo quiero realmente, o conectar con mi sueño, o conectar con cualquier otra necesidad que se siente en el cuerpo. Perdón, me ha hecho recuerdo Dale, Mamuchi. mucho a lo que tú has comentado en el anterior episodio, todo de esta necesidad también de reconectar con tu ritmo, ¿no? O sea, el ritmo de tu cuerpo, que es un ritmo
totalmente diferente a que espera la sociedad, ¿no? Entonces es, de alguna manera, darte permiso para que puedas respetar ese ritmo de tu cuerpo que sigue el ritmo de la naturaleza y no el ritmo de la sociedad, ¿no? No, y Súper, Mamucha. me encanta lo que dice Sale, porque es también como ese ritmo es tu contribución única al mundo, ¿no? Mm. Y a través de ese ritmo es como puedes encontrar probablemente lo que está puesto para ti en el mundo. Wow, qué bello. Sí. Ay, Erika, corazón, estaba solo pensando en función a lo que te preguntaba Lale, ¿no? De por qué estamos desconectándonos. Nos mencionabas también la anterior vez que hablábamos, que en realidad, claro, no es que hay desconexión absoluta y dejamos de conectarnos con todo, sino lo que tú decías, nos contabas, ¿no? O sea, dejo de conectarme con algo para conectarme con otra cosa. O sea, en función al propio ejemplo que nos dabas, ¿no? Entonces, quizá eso igual si nos puedes contar un poco en este marco de la desconexión corporal, o sea, como si estoy desconectada de mi cuerpo y mis necesidades, entonces, ¿a qué estoy conectada? ¿No? Claro. O sea, Y estoy conectada a una de dos, digo, o las anticipaciones que hago del entorno, de cada vez que tengo hambre, eso es malo porque quiere decir que necesito demasiado, ¿no? O estoy conectada, que también eso es muy común, a ver qué necesitas tú y te lo voy a dar. Porque si tú ahorita, y esto es hasta una respuesta de trauma, o sea, dentro del trauma hay lucha, digo, de las respuestas a la amenaza hay lucha, huida, congelamiento, pero hay otro tipo de congelamiento que se llama la respuesta de apaciguamiento, ¿no? Que esto se da en culturas marginadas o en grupos marginados, ¿no? De también a ver, no importa qué quiera, o sea, yo necesito saber qué quieres tú para dártelo, porque eso me asegura la supervivencia. Entonces, esto también puede ser que pueda yo estar conectada con nada más ver qué es lo que quiere el otro, qué es lo que espera. Y son personas que se vuelven súper empáticas y súper como alertas para leer las necesidades del otro, ¿no? Entonces, ya sé lo que quieres de mí antes que tú lo sepas y te lo voy a dar, ¿no? Entonces, podemos estar conectados con eso, ¿no? En vez de como, y lo que pasa es que como que si entregáramos nuestras necesidades al otro, entonces no hay diferenciación, no hay verdadera interacción, porque yo me anulo para dártelo a ti, ¿no? Pero sí estoy conectada con lo que tú quieres o con lo que yo anticipo que va a pasar. Pero no hay perdón, que nada más se vuelve una conducta estereotipada y repetitiva más que creativa, porque no estoy en el presente. Estoy esperando que o en el futuro o en el pasado. Y qué fuerte me ha sonado esto que dice Seri, porque es igual entonces que cuando éramos bebés, o sea, en ese caso nuestra supervivencia emocional y hasta física en algunos casos depende de esta desconexión de mi cuerpo. O sea, esta desconexión es el por qué sigo aquí. Sí, y creo que lo que necesitamos son entornos y los entornos sanadores o los entornos que ayudan a crear como el espacio suficiente para que cada quien se vea y ponga su contribución única en el mundo al servicio, ¿no? O sea, esto no es, porque para muchos, y me pasa con muchas de mis pacientes cuando les digo, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué necesitas? Dicen, oye, es que eso es egoísta. ¿No? Y no es egoísta, o sea, simplemente es, si tú sabes qué tienes, de qué estás hecho, cómo respondes al entorno, si tienes tus necesidades satisfechas, tienes espacio para la curiosidad, para la generosidad, para la convivencia, para la conexión. Entonces, eso es lo que hace que haya entornos en donde pueda haber una reciprocidad
en donde pueda haber comunidad también, que esta es otra parte, o sea, si solo importas tú y no importo yo, no hay comunidad, solo están las necesidades de una persona, no están las necesidades de un grupo tomadas en cuenta. Brené Brown dice eso, ¿no? La verdadera pertenencia es cuando tú puedes ser tú. Ahí, Erika, querida, igual lo hablamos la anterior vez, ¿no? Y es, ¿cómo sabemos que estamos desconectados o desconectadas de estas necesidades corporales? Si es que ya hemos sido cableados de cierta manera y por lo tanto mis creencias están construidas de cierta manera, es como que estamos un poco ciegos, digamos, posiblemente a las propias necesidades. Entonces, ¿cómo crees tú que uno empieza a darse cuenta o puede empezar a percibir que estamos o que está desconectado o desconectada de su propio cuerpo? Ok, en la Gestalt hay un término que se llama ajuste creativo, que tiene que ver con todos los ajustes que hacemos creativamente para adaptarnos al entorno y para funcionar, ¿no? Y hay el ajuste que hacemos a los otros, pero la creatividad que tiene que ver de acuerdo a mi personalidad y mi contribución particular. Muchas veces en estos ajustes no hay creación, ¿no? Porque yo no pongo mi parte. Entonces, de alguna manera, lo que va pasando es que o hay una sensación tremenda de vacío porque sigo haciendo, ya tengo el puesto, ya tengo el coche, ya tengo la cuenta en el banco, ya tengo la pareja, pero hay una sensación profunda de vacío porque en todas esas decisiones no estaba yo, solo estaba cumpliendo. Puede haber también como una sensación de incomodidad, de nunca es suficiente, de no llego a ninguna parte, ¿no? Esta sensación también de no poder estar en el presente, de a lo mejor personas que pueden decir, o sea, tú me dices que ves un árbol y o ves una puesta de sol y sientes algo increíble y yo no siento nada. O sea, yo no siento nada. O cuando me hablas del amor que le tienes a tu pareja, no sé de qué me estás hablando, ¿no? O puede ser también como esta cuestión como de mucho sufrimiento y de mucha desorganización y de sentir que no hay nada que te sostiene. O puede ser también que te enfermes, que de repente por estar tan desconectada, a lo mejor en un trabajo o por estar como cumpliendo con las necesidades que te pones, de repente tengas una gastritis tremenda o una úlcera o una enfermedad que te haga parar y decir, oye, llevas años sin comer bien, llevas años sin dormir, te estás dejando al último, ¿no? Y que el cuerpo te mete ahí un enfrenón bárbaro y te dice, pues ya no te mueves porque no me estás tomando en cuenta, ¿no? Entonces pueden ser muchos escenarios, pero generalmente, ahora, muchas de estas cuestiones, desajustes o estos ajustes creativos son funcionales. Entonces, por ejemplo, una persona que vive en una situación de violencia crónica, es obvio que la mejor respuesta que puede hacer es desconectarse y solo conectarse a ciertas cosas y desensibilizarse. Entonces, ahí no es, lo más funcional es desconectarte. Entonces es también como poder valorar que si te desconectas es por muy buenas razones. Entonces la persona que vive en una situación de violencia crónica probablemente y que no hay escapatoria, o sea, no se va a dar cuenta que está desconectada porque está superviviendo, ¿no? Está como intentando sobrevivir en una situación en donde no tiene mucha opción, ¿no? Claro, ahí va a ser, creo, o sea, no es ahorita ya todos tenemos que empezar a conectarnos porque esa es la solución y no, o sea, realmente cada quien va a tener su propio proceso, su propio ritmo. Quizá algunas personas van a vivir, como dices, desconectada de su cuerpo y conectada a otras cosas porque es funcional y porque eso sirve quizá toda su vida, no lo sabemos. Pero claro, es solo este tema de si algún rato te vas a dar cuenta, es porque tu cuerpo necesita darse cuenta. Y te lo va a hacer saber, sí, como dices, de muchísimas maneras, digamos, ¿no? Solo toca estar quizá un poquitín
atento para oír y empezar a, pero sí, al final no es tan sencillo como conéctate, ya. Sí, sí, no es mandatorio. Y creo que también pasa que muchas veces cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Entonces, a lo mejor lo empiezan a sentir o ya empiezan a poderse conectar porque ya están en un ambiente mucho más seguro y mucho más acogedor y mucho más contenedor y entonces sí pueden decir, ah, ok, ya puedo, ¿no? Mm, sí, qué bello, qué bello. Bueno, hemos tocado igual temas similares en el tema de trauma cuando hemos hablado con Gina, ¿no? Por si quieren también escuchar ese episodio que creo que tiene mucha relación con esto que estábamos diciendo. Y me encanta también que puntualicemos, como dice To, que no es hacer de esto una nueva regla, ¿no? Desconectarnos otra vez de nosotras para seguir tratando de conectar con esto que nos están diciendo ahora. Pero bueno, en este entendido, Eri, ¿qué podríamos hacer o cómo podríamos estar atentos a reconocer estos recursos que nos puedan indicar, ¿no? Estos primeros pasitos que pudiéramos dar para regresar al cuerpo? Ok, yo creo que lo más importante es encontrar islas de seguridad o lugares en donde puedas hacerlo, ¿no? Y muchas veces estos no son dados, hay que estarlos creando o hay que estarlos encontrando, ¿no? Donde te puedes sentir mucho más relajada, donde puedes estar a lo mejor ahí todos tenemos como cierto espacio en donde podemos como quedarnos ahí a decir, ok, puedo sentir, ¿no? Entonces creo que digo, si alguien quiere buscar reconectar con su cuerpo es primero encontrar un espacio para hacerlo, ¿no? Que puede ser para algunos su clase de yoga o puede ser meditación o puede ser a lo mejor un espacio, un círculo con amigos o puede ser simplemente como caminatas en la naturaleza o encerrarse en su closet, ¿no? Entonces, lo primero sería como encontrar o un espacio terapéutico, ¿no? Encontrar este lugar en donde puedas decir, ok, en este espacio me puedo conectar y puedo escucharme y puedo saber qué es lo que quiero, ¿no? Y ahí, al empezar como a abrir y entender estas ventanitas que a lo mejor fueron estos cablecitos que todavía están por ahí, y ver hacia dónde se quieren conectar, ver hacia dónde quieren, ¿no? Entonces, pues lo primero sería encontrar espacios y también como tener la antena parada para encontrar, para irnos más a los espacios, a los entornos, a los grupos que promuevan este respeto hacia el espacio de cada quien, ¿no? Que muchas veces no están accesibles a todas las personas, pero si puedes encontrar estos entornos en donde tú te puedes sentir, empezar a buscarlos, ¿no? O sea, primero como crear el espacio y el contenedor y después solito sucede, ¿no? Creo que esto ya, digo, no que solito suceda así como de un día para otro, pero ya una vez encontrado el espacio, es mucho más probable que podemos empezar a atender estos cables. Wow. Súper, Erika, querida. A ver, aquí tenemos un comentario de Ale, otra Ale. Este es el Ale, que dice que quiero leerlo, que en realidad lo escribió ella hace un ratito en alguno de los temas que estábamos hablando, que dice, respecto al tema escribió Deepak Chopra, la verdadera clave es vivir en un ambiente donde la mente se sienta libre de elegir lo correcto, en lugar de verse obligada por el hábito y la inercia a elegir lo incorrecto. Quizá un poco vinculado a esto de que lo correcto tal vez es, digamos, conectar con lo que fuera, lo que decíamos, decidir conectar con nuestro cuerpo o decidir no hacerlo, ¿no? Pero a partir de esa sensación de libertad de poder elegir eso, digamos, ¿no? Y a través del indicador, Deepak Chopra también dice, no sé si en ese mismo libro donde ella lo cita, pero que un buen proceso de toma de decisiones puede ser como sentir las dos decisiones y ver si hay una parte de comodidad en una
y una parte de incomodidad en otra, ¿no? Y entonces es también como, sí, o sea, como poder sentir desde acá, no desde acá, que es lo correcto, sino como esta sensación de, ah, claro, esto sí me va bien. Mm, Y en sí. relación a eso, Erika, querida, justo decías, hablando de esto, de qué recursos tengo para empezar a reconectar con mi cuerpo, hablabas del tema del placer. Y creo que tal es como interesante que puedas ahondar un poquito más en ese tema, ¿no? Lo que decías ahora, ¿qué se siente bien? Y apostar por Ujú. eso, ¿no? Entonces decías, ¿qué me da placer? Y apostar por eso. Entonces, no sé si quieres como ahondar un poquito en esa temática también. Sí, de hecho, a ver, creo que vale la pena como definir primero qué es placer, ¿no? Que placer tiene que ver con la sensación de bienestar, ¿no? No con este golpe de adrenalina, Entonces, dopamina, etcétera, ¿no? O sea, eso más bien es como activación, como estímulo, Entonces, el placer tiene que ver con todo esto que me da bienestar y puedo sentir que me da paz, bienestar y confort y seguridad, ¿no? Entonces, la sensación es distinta a esta cuestión como de, ¿no? Que digo que no está mal, también tenemos derecho a sentir subirse si quieres a la montaña rusa o tener emociones excitantes, está padre, ¿no? Esto también a muchas personas les brinda placer y está bien, ¿no? Pero si queremos usar el placer como indicador de hacia dónde voy, tiene más que ver con esta sensación más como de bienestar, de calidez, de paz, de regulación, que tiene más que ver con el sistema vago ventral o de involucramiento social. Entonces no es un placer explosivo, es un placer en donde te das cuenta que estás seguro y que tiene que ver con con sí, con seguridad y con bienestar. Entonces, instintivamente sabemos que algo se siente bien o algo no se siente bien, ¿no? Esto, como animales que somos también, sabemos que hay cosas que nos caen bien y hay cosas que nos caen mal, ¿no? Y las adicciones lo que hacen, cuando agarramos cualquier cosa de adicción, ¿no? Lo que hacen es enfocarse más como en inicial y después entra, ¿no? Entra como, vamos, son como instantes de este placer, como alivio, placer, y después lo quita, Bajón. ¿no? Y mm, después un bajón. Que en cambio, a lo mejor el ver una puesta de sol en la playa, oír el sonido de las olas del mar, da otro tipo es como menos intenso, pero más durable y nos apacigua, digamos, como que se siente una sensación más como de bienestar que de excitación. mm. Claro, es como dices, no es placer lo que te está dando, es alivio, ¿no? Entonces, cuando Mm, hay este alivio y después te caes, por ahí es una señal de alguna desconexión, ¿no? Y lo que, bueno, yo les decía la anterior vez, para mí ha sido clarísimo también al empezar a reconectar cuando algo dejaba de sentirse bien, ¿no? Que al principio era una cosa maravillosa, pero ujú, empezaba a hacerme ruidito por aquí, ruidito por allá, mm, ¿no? Y empieza a dejar de sentirse bien, también estar atentos a ese tipo de señales. ujú. Y creo que es Sí. también importante en esta identificación de qué es aquello que me da placer, entendido como nos comentaba Erika, no tener vergüenza, porque claro, a veces puede ser que alguien también sea así como muy romántico, muy bello, las olas del mar, el sol, y puede ser que a uno le genere, y a otro, si ver Mm, una serie cómica me genera paz no, y uno tiene vergüenza de decir que mi espacio ahorita de paz es ver Friends, digamos. Entonces creo que también es romper, ¿no? Un poco estas creencias a veces, y además que esto va a variar en tu vida, digamos, va a variar qué cosas te va a generar placer, ¿no? Pero no juzgues, trata de no juzgar, ¿no? Solo ujú. acepta eso, esas cosas, esas situaciones, esas personas que te están dando este placer, entendido
como nos comentaba Erika, ¿no? Creo que también Sí. vale la pena mencionarlo, Sí, digamos. claro, claro, sí, Absolutamente. porque cada sistema nervioso es distinto y cada persona es distinta, ¿no? Sí. Y de hecho, eso que dices tú, esa vergüenza es la que te estaría desconectando, ¿no? sé si realmente a ti te está haciendo sentir bien, ahí es, Sí, ¿no? Donde se sienta bien, ahí es. ajá, sí, exacto. Creo que Creo ya no hay que más preguntas, ¿no? no, solo está el comentario de Ale. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún otro comentario antes de que cerremos esta hermosa charla. Mm. Y no sé, Eri, si tú quieres cerrar esto diciendo algo que pienses que no puede faltar de mencionarse. Yo creo que lo único que me gustaría como hacer énfasis es como confíen en sí mismos, confíen en que si están en un lugar seguro y que está, o sea, esto también, que está bien darse el espacio para sentirse y que confíen en sus señales y que confíen en su placer y que confíen en su bienestar. Si por ahí se siente bien, como me encantó esto que dijiste, Rocío, donde se sienta bien ahí es, ¿no? Entonces, como darse el espacio para sentirse y pues para buscar lo que para ustedes signifique bienestar, conexión y paz, ¿no? Totalmente. Súper, súper, Erika, querida. Entonces, no hay ahorita más preguntas ni comentarios. Agradecer otra vez a toda la gente que nos ha acompañado en vivo aquí, que se ha dado el tiempito, se ha dado el espacio para escuchar esta charla. Isabel dice, genial la charla, mi mente lo está procesando, me quedo con varios aspectos a revisar. Que no sea solo tu mente, Isa, que procese. Sentí pensar. Gracias, Ale, siempre. Soy tan feliz de poder tener este espacio contigo y siempre agradezco haberte encontrado en mi vida y que te hayas quedado. Y Erika, querida, otra vez, muchísimas gracias por el tiempo, por tu compartir, por tu linda energía. Me quedo feliz y me quedo con una intención más grande de seguir conectando con mi cuerpo. Por mi lado, muchas gracias, besos y será hasta una próxima. Gracias, Muchas gracias, gracias. Eri. Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza a compartir. Lororó.